Estimados amigos de toda la República Dominicana y del exterior, con la entrevista central de Primera Hora, el matutino, por el canal 22 y el 52 en la televisión abierta de la República Dominicana, más de 80 canales de sistemas de televisión por cable en toda la geografía nacional están transmitiendo este espacio y como siempre nuestros saludos especiales a los dominicanos y dominicanas de la diáspora que escuchan este espacio a través de nuestro querido y directo amigo en sus espacios, Alipio Coco Cabrera allá en Nueva York. Saludo. Así es que nuestros saludos y a todos los amigos que nos escuchan a través de su espacio. Nosotros tenemos una entrevista muy importante en el día de hoy con uno de los dirigentes políticos del país, de mucha notoriedad en los últimos años. Nos recordamos desde aquellos tiempos en las luchas de la Asociación Dominicana de Profesores y como también un militante, un dirigente del PLD de alto calibre, de altos quilates como lo es el licenciado Melanio Paredes, quien fue exministro de Educación, y nosotros nos sentimos muy contentos, licenciado, de que usted nos acompañe con nosotros aquí en este día, más aún en un día después de la interesante alocución que dirigió hacia la nación desde la Asamblea Nacional el presidente de la República. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un saludo a los amigos televidentes, tanto del país como de la diáspora, que fue un tema importante ayer en el discurso del presidente. Y al buen amigo Alipio Coco Cabrera de Villa Altagracia, compueblano en términos provincial, junto con nosotros. Estoy aquí justamente para poder compartir con ustedes y los amigos teleaudientes. Usted que es un hombre que de muchos años en las luchas magisteriales, nosotros tenemos un problema que nos afecta considerablemente ahora es la lucha que tiene la ADP con estos paros en diferentes regiones y áreas, que nosotros como gente del pueblo que nos afecta lo que nos molesta no es que sus luchas a lo mejor no tengan razón, porque estamos en una sociedad democrática. Suspender las clases para una exigencia que puede dirigirse de otra forma y que no afecte entonces a los estudiantes del país. ¿Qué opinión le merece a usted eso? He sostenido, incluso la semana pasada hicimos algunas gestiones de mediación, que en la materia educativa tan compleja, donde tenemos tantos déficits acumulados y en la que se invierte tanto dinero, este año estamos invirtiendo 158.000 millones de pesos, correspondiente al 4% que consigna la ley. En materia educativa no es posible que podamos avanzar bajo un esquema de confrontación. Incluso ayer, tan pronto, lo único que tuiteé del discurso del presidente fue cuando él hablaba de tres grandes exhortaciones que hizo. Y la primera decía que él exhortaba a los dominicanos a, en primer lugar, a ver el bien común antes que el interés individual. Planteaba que hay que ver el diálogo como un camino de soluciones antes que el conflicto. Y yo lo tomé a sí mismo y lo tuiteé porque entiendo que hay posiciones muy cerradas y mucho encono en el manejo de las relaciones actuales entre la Asociación Dominicana de Profesores y el ministro de Educación. Ciertamente, el concurso como un mecanismo de reconocimiento de la meritocracia en educación llegó para quedarse. Está consignado en la ley, que era gradual, pero el pacto educativo, del cual yo formé parte por el decreto presidencial que incluía exministros y expertos en la materia, lo firmamos en abril del año 2014 y establece en uno de sus principios que el sistema de concurso de oposición debía ser la clave para la designación de todos los puestos docentes y administrativos a partir de la fecha, y que los que no fueran designados por ese mecanismo eran posiciones invalidadas, quedaban invalidadas. Por consiguiente, la ADP no puede oponerse al régimen de concurso. Entonces, ¿dónde están las diferencias? En matices. El gremio ha planteado que no es terna, sino concurso, porque el ministro en la ordenanza 24.217 plantea la creación de una comisión en la que no está el gremio, lo cual no es un buen indicio, porque en la tradición del consenso educativo, el gremio debe estar presente en todos aquellos escenarios donde de alguna manera puede impactar intereses de la carrera docente. Entonces, esa comisión sería la que elaboraría una terna
de los que se sometieron a concurso y obtuvieron las mayores calificaciones. Yo digo, eso es elemental. La lista queda automáticamente por el puntaje, porque incluso en la entrevista que se le hace al postulante queda consignado un puntaje, de manera que ya ahí está todo. Automáticamente, del 1 al 10, del 1 al 5, del 1 al 3, hay un orden en términos de los puntajes. Y es lo que defiende el sindicato. El otro elemento que también se ha puesto sobre el tapete es que tú no puedes convocar a un concurso si no hay plazas vacantes. Ok. Y efectivamente, lo que yo sostengo es que hay que hacer una evaluación del personal que está nombrado del 2014 hacia acá, que es el que plantea el pacto como un acuerdo moral Correcto. que todos firmamos. Eso, someterlo a esas plazas, porque son interinas, a concurso, y evaluar de ahí hacia atrás quienes ya califican para la jubilación, que tengan más de 30 años en servicio, o el que tenga un muy bajo desempeño, que pueda entonces ser sustituido, habilitar la plaza para entonces convocar al concurso. Tan fácil como eso, es sentarse en una mesa. El propio pacto educativo que consigna lo del concurso dice que allí donde hayan disensos o diferencias, debe manejarse mediante el diálogo en el propio pacto educativo, que tiene un consejo general que se reúne. Ahora en abril corresponde esa reunión. De manera que cualquier posición de antagonismo en materia educativa, yo la rechazo, así como rechazo las paralizaciones, porque en definitiva estas afectan el derecho fundamental de los niños y las niñas a la educación. Mira, Meladio, qué bueno que tenemos a un exministro de Educación. Y Pero, en su momento tuve el sombrero también sí, de principal Presidente dirigente de la de la ADP. ADP, O sea correcto. que conozco, Sí, conozco sí. en las dos vertientes. Es cierto, ambas cosas. Pero también es un miembro del Comité Central del PLD y conoce también las dos vertientes con relación a la política de su partido y sobre todo a las luchas internas que diariamente ahora existen en todas las agrupaciones políticas, que no eran en el pasado. El PLD era la excepción, pero en la actualidad todos sabemos que existen dos tendencias, la de Leonel Fernández y la de Danilo Medina. Ayer, en el discurso, son muchos los que entienden o estiman que el presidente hizo un discurso futurista en ciertos aspectos luego de la rendición de cuentas y que da a entender para muchos de que existe la posibilidad de que el mandatario quiera volver a reelegirse en el año 2020. ¿Cuál es la percepción que tiene Melanio Paredes con relación a eso y a la del presidente, el expresidente Leonel Fernández y sus aspiraciones? Mira, conforme el mandato de la Constitución, el presidente hizo el discurso que tenía que hacer ayer en el Congreso. Y bajo el predicamento de la ley, de la Constitución de la República y el propio rol de líder y estadista que tiene un presidente de la República, él hizo un discurso, un buen discurso, porque sembró optimismo, hizo un consolidado, no solamente se refirió a las ejecutorias del último año, hizo un consolidado de todas sus políticas o iniciativas de política pública desde el 2012 hasta la fecha, y proyectó hacia el futuro lo que va a hacer. En particular a mí me impactó y me dejó gratamente impresionado temas fundamentales que él esbozó lo que se está haciendo y cómo concluiría este mandato. El aspecto de transporte, por ejemplo. Y para mí me impactó porque ya hace 2 años yo hablaba con el presidente sobre ese tema. Todos ustedes saben que el transporte, antes que ir a la escuela, a la universidad, al trabajo, a una planta de televisión, tú tienes que resolver el tema de transporte. Pero a ti te ponen una venda en los ojos y te colocan en cualquier esquina de una ciudad del mundo, Nueva York, Buenos Aires, Tel Aviv, Tegucigalpa, Bangladesh, y tú te das cuenta inmediatamente de que te quitan la venda en qué país tú estás. Si ese es un país organizado, sí, claro. Si ese es un país con una media educativa aceptable, o si es un desorden, si es un amasijo de individualidades.
Y por eso para mí el transporte es fundamental, porque lo que existe en República Dominicana es un desorden, es un gran desorden en materia de transporte, lo que ha existido en los últimos años. Y el planteo que hace el presidente en el sentido de ampliar la infraestructura del metro, conectar con el teleférico, un acuerdo con los grupos que regentean el comercio del transporte, los sindicatos o empresas, es un aporte importante. Y para mí, con ese solo tema que quede resuelto al término del mandato del presidente Medina, tiene para que pueda inscribirse en la página de la historia, porque el transporte es fundamental, afecta a todas las áreas. De manera que para mí es optimista, pero es sobre base concreta de lo que se está haciendo. La infraestructura en términos generales siempre ha sido un fuerte en los gobiernos del PLD, tanto en los gobiernos del presidente Fernández como de Danilo Medina. Yo no quiero referirme a las estadísticas, porque como dijo el propio presidente, él no se iba a referir a números, aunque sí lo utilizó. El tema de cuánto han salido de la pobreza, el tamaño de la clase media, lo que llaman vulnerables, que son acepciones que han impuesto los bancos y las agencias internacionales, a mí no me importa mucho de eso. Ahora, me detengo a ver lo que él habló sobre el tema de la banca solidaria y la atención a sectores marginales de las poblaciones. Y sus 195 visitas y cuánto, más de 20.000 millones de pesos invertidos para impactar la agricultura. Los empleos también será discutible. ¿Cuántos empleos formales se han creado y cuántos informales? Oí a un economista de la oposición decir que ciertamente se han creado esos empleos, más de 500.000 empleos en los 6 años, pero son la mayoría informales. Y lo que uno ve en la calle, lo que uno percibe es que efectivamente son empleos informales, lo que supone que no son permanentes, que no generan ingresos suficientes y hay que seguir insistiendo en esa vertiente. Pero para mí fue importante. Lo planteado por el presidente en materia hospitalaria, los hospitales que están en vía de entrega y los que se van a construir con la gran ciudad que anuncia acá en el barrio María Auxiliadora, también es importante. El tema educativo tengo mis aprehensiones y se lo dije al presidente. Él habla de entregar 40 o 50.000 computadoras ahora y al término del mandato entregar 1 millón de computadoras a igual número de alumnos y 80.000 computadoras a igual número de profesores. Las computadoras por sí mismas no mejoran la educación. Exacto. No mejoran la educación. Hay experiencias negativas. En Uruguay están de vuelta en muchos países porque la sola entrega de infraestructura, de hardware a los muchachos no mejora eso. Y yo le dije al presidente en su momento, presidente, que no le vendan un computador a su gobierno para entregarlo a las escuelas que no esté acompañado del entrenamiento previo a quienes lo vayan a utilizar y de el software o el mecanismo que permita que la herramienta impacta los aprendizajes. Sí. Los especialistas llaman a eso entornos virtuales de aprendizaje. Si no hay entornos virtuales de aprendizaje, esas computadoras podrían ir a parar, como pasó en el primer gobierno del presidente Fernández, que se entregaron 20.000 computadoras a los profesores y fueron a parar a las compraventas. Sí, sí. O los muchachos y los sobrinos de los profesores jugando casino y jugando Nintendo en las computadoras. De manera que ahí hay que ser muy cuidadoso. Además, esas metas tan voluminosas me preocupa. Debe ser un proceso gradual. Ni siquiera en países desarrollados todos los estudiantes tienen un computador y todos los profesores tienen un computador. Eso no es verdad. De manera que un país como el nuestro, con todas esas limitaciones, tenemos que tener cuidado. Ahora, la vertiente política. El presidente Medina, tenemos que ayudarlo a terminar una buena gestión de gobierno. Porque soy de los que sostengo que el PLD solo puede relegitimarse en el poder con una excelente gestión de gobierno del presidente Medina. A mí me parece que incluso los que hacen oposición a un proyecto reeleccionista, que yo lo califico de fantasma, tienen que entender que hay que contar con Danilo Medina para poder ser candidato y finalmente salir electo, porque el poder en República Dominicana lo puede todo. Y naturalmente yo soy del criterio... Y dividido no puede llegar. Y yo soy del criterio de que el presidente Medina no lo va a intentar porque sería una aventura riesgosa y peligrosa. ¿Usted cree? Soy de esa opinión. Naturalmente dentro de su entorno hay unos halcones que quieren cerrar el paso a todo el mundo y sobre todo a Leonel Fernández
Y yo pienso entonces que ese es un tema que Danilo, que ha sido jefe de su grupo, jefe, no líder, jefe de su grupo, deberá poner la casa en orden en un determinado momento. Más que un proyecto de reelección, a mí me preocupa que el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene una presencia prominente y determinante en todos los poderes públicos, no pueda poner su empeño en entregar a la sociedad dominicana una ley de régimen electoral y una ley de partidos que fortalezca el sistema democrático. O que se ajuste a la realidad y la demanda de la sociedad. Exactamente, ¿qué es eso? O sea, a mí no me gustaron las palabras del presidente del Senado, el compañero Reinaldo Paredes. ¿Por qué? Primero porque se refirió, y entiendo, y así fue calificado en las redes, en forma irrespetuosa al presidente del partido. Y eso no es una práctica dentro de nuestra organización. Cuando él habló de absurdo y juicios peregrinos, al señalar que las famosas primarias abiertas, que no es más que los procesos de competencia interna en los partidos, con padrón universal, no con padrón propio, no son inconstitucionales. Él pudo haberlo dicho, porque efectivamente yo creo que es un tema... Y era el escenario apropiado para empezar eso. Incluso ayer un distinguido compañero, abogado, fue fiscal del distrito, y ahora es, sin más, el delegado del PLD en la dirección, ante la Dirección de Elecciones de la Junta Central Electoral, el doctor Hernández Peguero. Inmediatamente respondió y reaccionó a la afirmación del presidente del Senado, que es al mismo tiempo secretario general del partido. De manera que fue claro y el mensaje llegó que la crítica se le hacía al presidente Fernández. Entonces, esa no es la forma. Cuando el comité político decidió dejar en manos de los congresistas el tema de la aprobación de la ley electoral y la ley de partido, yo la saludé como una medida sabia, aunque tardía, muy tardía. Sabia porque no se le puede imponer a 20 y tantos partidos de la oposición que se oponen. 26 partidos. Y a la mitad, para poner un número, a la mitad del PLD, un determinado procedimiento de elección en la competencia interna que solo me interesa a mí como sector en un partido. Eso no es democracia. Pero los congresistas, Melanio, varios que yo he conversado, incluso de la oposición, entienden perfectamente que lo mejor son las primarias abiertas. O sea, cuando se determina enviar eso para que sea el Congreso que tome la decisión, resulta que la mayoría de congresistas están dispuestos a que sea primarias abiertas. Conforme la Constitución de la República, su artículo 112, toda ley que implique la protección de derechos fundamentales es orgánica y por consiguiente necesita un voto calificado de ambas cámaras. Sí. Yo te puedo asegurar a ti que esos votos no están en la Cámara de Diputados, sí están en el Senado. Evidentemente que la fracción que puede orientarse hacia el lado oficialista tiene la mayoría para aprobar esa ley de partido con primarias abiertas. Sin embargo, eso no ocurre en la Cámara de Diputados. ¿Usted cree que en la Cámara de Diputados se puede calificar de que allí puede haber una oposición y que entonces entre el choque entre Cámara de Diputados y el Senado de la República? Pena de la vida. Porque entonces sería... Pena de la vida si algún sector del gobierno intenta la aventura de comprar conciencias a nivel de la Cámara de Diputados. Por eso digo que es una aventura muy riesgosa intentar imponerle al resto de la partidocracia en el país y a una buena parte del Partido de la Liberación Dominicana, incluido su presidente, que nos hemos opuesto determinantemente al tema de las primarias abiertas. ¿Por qué? Desde Maurice Duverger, Weber, Sartori, Cardoso, todos que han escrito sobre partidos políticos han puesto claramente una regla de oro. Los partidos políticos son la mediación entre el poder y la población. No hay posibilidad en las democracias modernas de que se puedan presentar opciones a la población sin que medie ese instrumento que es el partido político,
que es quien presenta el candidato y quien presenta un programa Puede ser un proyecto, diferenciado claro. para que el elector pueda Seleccionar, emitir su sí, voto. correcto. De manera, y en el Partido de la Liberación Dominicana toda la vida se ha hecho así. Los americanos dicen, cuando algo funciona, ¿por qué cambiarlo? Entonces, en el Partido de Liberación Dominicana toda la vida hemos tenido, primero eran votaciones de orgánicas, eran los organismos que votaban. Posteriormente, en Vida Voz, Eso era cuando era un pasamos partido a de cuadro. elección directa y universal. Sí. Y en el artículo 43, aprobado el 26 de enero del 2014, en nuestro último congreso, comandante Jorge Botello, se consigna que los puestos de elección popular son elegidos o escogidos por votación universal de la membresía del partido. De manera que no hay que inventar nada. No hay que inventar nada. Y yo digo, hay dos visiones en este tema, o tres. Primero, que el Senado apruebe primarias abiertas y que la Cámara de Diputados Las rechace. las rechace. ¿Qué va a Se pasar? cae la ley y pasaría lo que ocurrió con el Código Penal, que el Senado votó en una dirección con las tres causales de la observación presidencial correcto. y la Cámara de Diputados en otra dirección, y hoy tenemos un Código Penal del siglo XIX. Y las primarias entonces continuarán haciéndose con el padrón electoral. De los Y partidos, de como los se part- hizo siempre. No de los partidos, Sí. de la Junta, No. porque los partidos no tienen padrones. Claro, pero en los estatutos, en el caso del PLD, lo que hay que sanear el padrón. Ah, Y eso todo el mundo está claro. Ese es un padrón abultado, un padrón adulterado. ¿Y quién va a sanear, Melanio, cuando vemos que en el PLD su comité político se le dificulta reunirse? El comité central, la última vez que se reunió, hace 2 años. Y entonces las decisiones en el Congreso siempre han sido avaladas por una decisión del comité político que baja la línea. Es la primera vez que sueltan las cosas en el Congreso. Hay que ver cuál va a ser el resultado de eso. Por primera vez en esta materia no hay un bloque consolidado, Exacto. monolítico en el comité político. Y evidentemente que las fuerzas se dividirían a nivel de Congreso, porque no hay línea del comité político. De manera que los legisladores nuestros votarían a su libre albedrío. Ahora yo quiero señalar lo siguiente, viendo escenarios posibles. El otro escenario es que efectivamente se pase la ley insulsa, una ley sin dientes, una ley sin régimen de consecuencia, que deje el régimen político donde está, en una profunda crisis. Porque lo que ocurrió aquí entre 2015 y 2016 refleja, primero, que los partidos no pueden autogerenciar sus procesos. Fíjense el esfuerzo que está haciendo el PRM, y yo apuesto a que ellos salgan exitosos para demostrar que sí es posible que puedan elegirse las autoridades de un partido con su propio padrón. Ahora, ¿qué es lo que estamos abogando nosotros y que es innegociable en la ley? Que la Junta Central Electoral pueda administrar esos procesos. Y esa Junta Central Electoral, de aprobarse una ley como tiene que ser la ley necesaria, tiene que establecer un plazo para que los partidos presenten su listado de miembros. Así es. Y con un simple clic se hacen se cruzan las depuraciones del lugar cruzando. Eso es verdad. Tecnológicamente eso es Si hay un segmento de la población que se repita en padrones de diferentes partidos, se le deje libertad para que se inscriban de nuevo en cada uno de sus partidos. Tenemos todo el año 2018 para eso. De manera que hay esas tres opciones: que se caiga la ley, que aprobemos una ley insulsa, como dijo el propio presidente de la Junta ayer en una asamblea del Foro de Partidos Políticos de República Dominicana, o que finalmente aprobemos la ley necesaria y dejemos al estatuto de los partidos el tema de la primaria y competencia interna y no lo incluyamos en la ley, que es lo más razonable que puede ocurrir. Licenciado, mire, en torno a lo que tiene que ver la lucha de tendencias, esas dos corrientes. Que no son tendencias, son grupos. Son grupos, ok, grupos. Tendencia implica asumir posiciones ideológicas distintas. Sí, correcto. Y ni Leonel ni Danilo tienen posiciones preconizan posiciones ideológicas diferentes. Estoy de acuerdo, así es. Eso es la tendencia, son orientaciones, ¿entiendes? Que pueden ser iguales o diferentes, correcto. Ahora, lo que tiene que ver con esa lucha de grupos, usted sabe que como el PLD es un partido, el partido oficial, eso forma parte de la notoriedad pública de las informaciones y de todos los acontecimientos. Ahora bien, el hecho de que sectores de poder
claramente dicho por usted, y que nosotros también así lo hemos visto por acciones anteriores, tiene la intención de cerrarle el paso a Leonel Fernández. Eso puede contribuir a que Leonel, en la intención de volver a ser candidato y por consecuenciamente presidente, pueda tomar la decisión de que si el sector de gobierno le doble el pulso producto del poder que tiene, podría en un momento determinado replegarse y dejar el camino abierto para que Danilo Medina pueda continuar. Improbable, improbable. Por eso yo digo que la aventura de un proyecto reeleccionista es riesgoso y peligroso porque implicaría la división inminente del Partido de la Liberación Dominicana. Yo pienso, sin embargo, que el sector del presidente Fernández, lo he reiterado, lejos de adelantar una campaña electoral de 3 años, que resultaría costosa, que ha desafiado los demonios que están alrededor del presidente Medina, debía circunscribirse a organizar y reorganizar el partido. Yo quisiera ver al presidente Fernández como presidente del partido, convocando a los comités intermedios, aplicando las resoluciones del 8º Congreso, que ya vamos para el 5º año y ni siquiera se han conocido esos reglamentos, ahora inclusive pospuesto a instancia mía en una reunión del Comité Central del año pasado, porque yo decía que no podíamos conocer los reglamentos de la competencia interna y no teníamos una ley electoral y una ley de partido. Pero bueno, digamos que se apruebe la ley electoral ahora, como anunció el presidente del Senado, y que antes de mayo tengamos una ley electoral y una ley de partido. El presidente Fernández debía ocuparse de comenzar a dinamizar el partido, a reunir a los comités intermedios, a viabilizar la renovación de las estructuras a esos niveles, y eso lo catapulta, eso le permite entrar en contacto con las bases del partido para una competencia eventual en el año 2019 y al mismo tiempo contribuir a que el presidente Danilo Medina haga una buena gestión de gobierno. No es desafiando al poder, no es adelantando una campaña electoral como vamos a resolver el problema, es afirmando institucionalidad. Y yo he sostenido, cuando se genera un vacío institucional, que es lo que puede haber si no hay ley de partido y ley electoral, la aventura tiene un camino fértil. Mire, escuchándolo a usted con relación a eso, a la situación interna del PLD, y observando entonces los pronunciamientos que de un lado de un grupo y de otro lado lo hacen, cabe señalar que las dificultades están aumentando, porque cuando uno escucha personas muy cercanas del expresidente Leonel Fernández decir cosas del gobierno, que es de su propio partido, y entonces cuando uno escucha la respuesta de miembros del partido y del comité político que están en el gobierno de Danilo Medina respondiendo, ¿eso no llama a preocupación? Yo apuesto a la inteligencia y el liderazgo de nuestro partido. Indiscutiblemente que Leonel Fernández y Danilo Medina son los dos principales activos, no solamente del Partido de la Liberación Dominicana, sino del país. Y como tal, ellos entenderán que no pueden dar el mal ejemplo de que el legado de 12 años del presidente Fernández y el legado de 8 años del presidente Medina se tire por el suelo. Y la única manera de que eso no ocurra es que ellos puedan entender que así como el PLD trascendió a Juan Bosch, tendrá que trascender a Danilo Medina y a Leonel Fernández. Y no hay mejor forma de hacerlo que afirmando institucionalidad, retomando los principios fundacionales del partido, retomando su forma de actuación. El partido tiene que reunirse, tiene que decidir cosas. Es lamentable que esos proyectos de reforma político-electoral se vayan al Congreso sin una orientación, sin una unificación de criterios del principal partido que tiene presencia en esos poderes públicos. Y naturalmente yo pienso que esos nubarrones que uno advierte, esos excesos de uno y otro lado, porque lo ha habido, incluso en el propio comité político, solo la resiedumbre y la inteligencia del liderazgo puedan cortar eso. Si ellos no lo hicieran así, están sacrificando y echando a rodar sus propios legados. Mire, profesor, cuando uno observa, Leonel Fernández es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Reinaldo Pared Pérez es el secretario general. Si uno se da cuenta que el presidente del partido anda por un lado y el secretario general anda por otro lado, en las decisiones que deben de ser iguales
porque es un mismo partido, eso tiene que llamar a la preocupación no a los dirigentes del PLD, sino a la sociedad. Porque cuando usted escucha que Leonel Fernández está en su posicionamiento de que las primarias deben de ser cerradas y que el secretario general del partido, presidente del Senado, entiende que las mismas deben de ser abiertas, le está diciendo al país que hiciste totalmente una división a lo interno de las decisiones que son de la sociedad en el partido de gobierno. Así es. Y la razón es que ambos son precandidatos. Ambos aspiran a ser candidatos en el año 2020. Así es. Por eso es que yo entiendo que lo que supera esos proyectos individuales es la institucionalidad, no hay otro. No hay otra fuente donde abrevar. Y por eso hemos sostenido incluso que no es conveniente que los puestos de Estado coincidan con los puestos de partido, que hay que separar el poder del Estado del poder partidario, porque coinciden y entonces nos quedamos sin árbitros. ¿Y los estatutos qué Ahora, dicen? Exactamente. No establecen ninguna... Claro que sí, el PLD siempre tuvo sus métodos y sus procedimientos para dirimir los problemas, pero ya los organismos ni se reúnen. Y si se reúnen no fijan posición. ¿Por qué no tenemos un código penal pertinente que incluya crímenes como el sicariato, el cúmulo de pena? ¿Por qué? Porque el partido fue incapaz de fijar una posición sobre las observaciones a las causales del aborto. Y como eso también ha ocurrido en otros temas, lamentablemente hemos abandonado un principio cardinal en el partido, que era la reunión de los organismos, la unificación de criterios y juntos entonces defender lo que se aprobaba mayoritariamente. En esta ocasión también están las aspiraciones personales e individuales. Son legítimas, pero tienen que tener un cauce. Y el partido ha perdido su capacidad de autogerenciar su proceso. Por eso, ante esa eventualidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Establecer las reglas claras. Vos lo decías. Los países desarrollados lo son porque tienen leyes y se cumplen. Los que nos ven en Estados Unidos, a través del programa del amigo Alipio Coco, saben que en Estados Unidos el tema de la ley es fundamental. Es fundamental, sí. Es fundamental. Sí, eso es verdad. Aquí tenemos un cúmulo de leyes y no se cumplen y no hay consecuencias. Entonces, los países desarrollados es porque tienen reglas claras y esas reglas se cumplen. Las instituciones son fuertes también cuando tienen reglas y normas y estas se cumplen. El partido fue fuerte, fue una institución única en América cuando tuvo sus normas y sus reglas y estas se cumplían. Fíjate cómo lo incumple el comité político, que es el principal, debe ser la salvaguarda y el protector de nuestra propia institucionalidad. El 26 de enero concluyó el 8º Congreso. Dice el estatuto en su artículo 10 que el Congreso se reúne cada 5 años. ¿Sabe cuándo corresponde el 9º Congreso? ¿Cuándo debe comenzar? En junio de este año, porque siempre se comienzan 6 meses antes. Okay. En junio del 2018 debe comenzar a sesionar el 9º Congreso, reestructurando las estructuras de base, discutiendo los documentos. Y debe concluir el 26 de enero del 2019. ¿Y los preparativos están? Resulta que tenemos ya 5 años encima y ni siquiera se han aprobado los reglamentos que fueron aprobados por el 8º Congreso. Entonces, así una institución va directo al colapso. Y ha sido nuestra prédica en todo este tiempo. Sin caer en grupo, yo he estado equidistante. El presidente Fernández me dio 6 decretos diferentes, pero yo he sido PLDista toda la vida. Yo no puedo aupar grupos, porque el propio profesor Bosch decía que cuando se crean grupos dentro del partido, estos se convierten en un cáncer, porque los grupos llegan a querer más al grupo que a la madre que lo parió. Sí, eso es verdad. Sí, ya hay antecedentes incluso. Hay antecedentes incluso, pero brevemente, para no quedarme con esta pregunta, a pesar de unas cuantas que se me... Fíjese, consciente de que los diputados ya saben cuál es la posición de Danilo en torno a las primarias internas de los partidos, ¿usted cree que existirá libre albedrío con ellos en la Cámara de Diputados? Que a mí me preocupa, yo conozco que esa es la posición del presidente Medina, pero no la ha desarrollado. En el caso del presidente Fernández ha escrito, ha consultado constitucionalistas, ha escrito varios artículos, se ha referido al tema. Uno sabe por qué el presidente Fernández se opone, uno no sabe por qué el presidente Medina se opone, o por qué tiene esa posición a favor de las primarias abiertas que son una novedad en el PLD. Entonces, a mí me gustaría conocer
me preocupó lo escueto que fue el presidente ayer respecto a eso. Eso me preocupó. El Porque presidente del Senado. El presidente de la República. Sí, sí, cuando habló de... Lo único que me preocupó fue lo escueto que fue con Sí, eso. que él quiere que eso se apruebe. Respecto ya, a la ley de partido y la ley electoral, yo pido que se aprueben ya. Sí, lo más pronto posible, y ya. Fíjate que no dijo ningún sentido ni otro, pero tampoco yo conozco ningún documento, ninguna posición del presidente Medina. Que avale por qué. Las razones por las que sean. Entonces, yo por eso digo que aquí tenemos que pensar ya no en el PLD, sino en la generalidad, Sí, así en es. el régimen, en el país. Así es. Bueno, nosotros vamos, este primer encuentro, solamente un momentito, Sí. porque hubo cosas que nosotros más adelante nos pondremos de acuerdo con usted, con el interés de que volvamos a compartir otros tópicos que se nos han quedado en el día de hoy. Y la visión que decir, tiene el profesor Melanio Paredes Correcto. es una visión amplia Y es y importante. muy explícita con relación a lo, no del país, sino del partido. Entonces, eso lo conjuga y hace que nos obligue, televidentes y entrevistados, A un futuro a un encuentro. futuro encuentro con Me ofrezco a sus órdenes. Cómo no. Gracias a todos ustedes, amigos, por su atención. Nosotros esperamos de que mañana, otra vez, a las 6 de la mañana, nos juntemos de nuevo a través de todos estos canales en toda la geografía nacional que transmiten este programa, El Matutino Primera Hora, y los amigos de allá de la diáspora que siempre están en sintonía con nosotros a través de nuestro querido amigo y compadre Alipio Coco Cabrera. Gracias y muy buenos días.